Bueno, como ven el título de esta mañana, el tema para hoy, del cual les quiero hablar, dice desbloqueando el control mental. Y hermanos, me pareció, obviamente nosotros sabemos que las coincidencias no existen, ¿verdad? No. Lo que habló mi hermano Salvador desde este lugar se conectó con lo que habló mi hermano Dani desde aquí arriba, e inclusive con lo que contó mi hermana en la historia de los niños. Y como si fuera todo arreglado, se va, lo que dijeron ellos tres en esta mañana es básicamente un resumen de lo que yo voy a hablar ahora. Así que miren cómo el Espíritu Santo nos va preparando para que recibamos su mensaje. Si se acuerdan el versículo que leyeron para empezar este servicio, estaba en Salmo 127.1. Si dejaron la Biblia abierta en ese lugar, vuelvan ahí, y si no, abramos la Biblia en ese lugar, Salmo 127.1. Y un versículo bastante conocido, ¿no? Donde se nos dice que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores, dice esta versión. Y después dice que ¿cómo sigue el versículo? Si Jehová no protege La ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes? Yo me acuerdo cuando tenía alrededor de entre 10 y 12 años, nos mudamos al norte de la Argentina, donde está la Universidad Adventista. Y ahí tuvimos el privilegio de comprar un terreno, bueno, comprar digo, ¿no? Mi papá compró un terreno y nosotros edificamos la casa. Mi papá, le ayudó mi tío e inclusive algunos vecinos les ayudaron a construir. Allá la construcción es diferente, allá es puro ladrillo y mezcla, ¿no? Acá es casi todo madera. Pero yo me acuerdo como yo era el primogénito, el más grande, tengo dos hermanos menores, mi papá me llevaba para que yo también le ayudara a construir la casa. Y les digo que levantar esos ladrillos y mezclar esa mezcla, ¿no?, de cemento y ponerla en la carretilla y todo era trabajo duro. Pero de a poquito fuimos levantando la casa. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, porque mi papá, no sé, muchos que saben de albañilería saben que hay que poner una plomada, le dicen, ¿no?, que donde miden si está derecho, ¿no?, si está... Y entonces cae la plomada y uno tiene que mirar con el ojo y pone la regla para que esté todo derechito. Y yo lo miraba, mi papá pasando tiempo haciendo eso, decía, pero digo, papá, no gastes tanto tiempo en eso, así nomás, no importa, sigamos con otro. Y mi papá me decía, no, porque esto tiene que estar todo exactamente bien hecho, porque si no, después pueden haber problemas. Ahora imagínense que la casa está terminada, empezamos a vivir ahí, ¿no? Arreglamos como podemos, ponemos algunas, pintamos y ponemos algunas reliquias o cosas, ¿no?, para adornar la casa. Pero imagínense que venga a la ciudad y haga una auditoría y nos diga, ¿sabe qué? La casa está mal hecha, estos cimientos están mal, la casa la tienen que derribar. Qué mal, ¿no? Qué feo si alguna vez alguien experimentó algo así. Nos dicen, tenemos que tirar todo abajo. Qué mal, ¿no? Imagínense pensar, no, mi pared que tanto me costó pintarla con mi color favorito, voy a tener que derribarla. Oh, y la reliquia del abuelo que está acá en este lugar que se ve tan linda, vamos a tener que tirar abajo. El cuadro que me regaló mi iglesia, tan lindo que se ve ahí. O el adorno, ¿no?, que mi mamá me hizo. Qué tristeza, ¿no? Imagínense, cosas que nosotros apreciamos, que tienen significado, vamos a tener que deshacernos de todo y derrumbar.
sería una idea bastante triste, ¿no? Y desalentadora. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia que les conté? Obviamente no pasó, ¿no? Nomás estábamos suponiendo. Pero ¿qué tiene que ver con el tema del control mental? ¿A dónde quiero llegar con eso? Bueno, fíjense que para derrumbar una casa, obviamente primero hay que construirla, ¿no? Por eso vamos a enlazar esta anécdota que yo les conté con una alegoría. Quizás los que han estudiado un poco de filosofía o han escuchado, hay un famoso filósofo que se llama Platón, bueno, se llamaba Platón, ¿no? Que vivió muchos años atrás. Él contó y escribió en sus escritos una alegoría, la alegoría de la caverna. ¿Cuántos escucharon de la alegoría de la caverna? Bueno, ahí está, ¿no? Imagínense construir una casa y después tirarla toda abajo. La alegoría de la caverna se las voy a resumir. Y ahí les traje unas imágenes para que podamos, mientras yo se las resumo, podamos imaginarnos bien a qué me quiero referir. Platón empezó diciendo, imagínense que hay una cueva donde hay personas que desde su nacimiento estuvieron encadenadas de su cuello y de sus piernas, sin poder moverse ni mirar hacia atrás, solamente mirando hacia el frente. Ahora, ahí está, ¿no? Imagínense que detrás de ellos hay un fuego, una luz. Ellos no lo pueden ver porque está detrás. Ahora, imagínense que entre medio hay personas que diariamente pasan imágenes entre el fuego y el espacio donde ellos están, con diferentes imágenes, animándolas, moviéndolas, inclusive dándoles voz. Y así ellos actúan a través de toda la vida de estos personajes. Esas imágenes obviamente van a producir una sombra que los prisioneros están viendo diariamente. Esas sombras, para los prisioneros que nunca vieron nada más en su vida, llega a ser la realidad absoluta que ellos conocen. Para ellos no existe nada más porque nunca más han visto otra cosa que las sombras. Entonces para ellos las sombras es la realidad. Inclusive, Platón sigue diciendo que los hombres, los prisioneros, empezarían a comentar acerca de las sombras. Empezarían a dialogar, quizá a discutir, y quizá hacer concursos de quién sabe más de las sombras, o tratar de predecir qué es lo que las sombras van a hacer próximamente. Y así estos personajes mantendrían entretenidos a los prisioneros, implantándoles en su vida una falsa realidad. Para ellos no existiría otra cosa y la verdad sería solamente esas sombras, cómo se mueven, de qué forma interactúan, qué es lo que dicen, los sonidos que hacen. Eso sería la realidad para estos prisioneros. Imagínense qué mal, ¿no? Vivir una vida así, pero quizás para ellos no está tan mal, porque se han acostumbrado a eso y a ellos les gusta, se divierten, se entretienen mirando las sombras, las analizan, las comentan, quizás les causa gracia, y ahí están, ¿no? Felices en su realidad, en su falsa realidad. Ahora imagínense que alguien viene y libera a un prisionero. El prisionero es liberado y al ser sacado de la cueva, él empieza a ver que hay algo más allá, que hay más que las sombras. Las sombras no es todo lo que hay. Él se da cuenta que hay personas manipulando esas sombras, que hay un fuego que hace que esas sombras aparezcan, y es sacado de la cueva y llevado hacia afuera.
en el momento que él es llevado hacia afuera, se da cuenta de que él estaba viviendo en una falsa realidad, que eso no era realmente real, que era falso, ¿no? Entonces, al salir afuera, primero la luz potente del sol, la luz de la claridad, lo ciega, porque él siempre estuvo en un lugar oscuro y le cuesta mucho, le duelen sus ojos al salir a la claridad, al ver la luz, al ver la realidad, y se admira de todo lo que ve a su alrededor. Le causa un poco de dolor y molestia ver la realidad, ver la luz del sol, y al mismo tiempo lo asombra y lo inspira y lo hace sentirse totalmente quizá defraudado, chasqueado, pero al mismo tiempo contento, porque vio realmente ahora lo que es la realidad. La alegoría sigue diciendo de que esta persona, después de haber contemplado todo, va a querer volver a la cueva, no para quedarse ya, porque ¿quién quisiera volver a ver esas sombras, no? Cuando realmente afuera hay toda una naturaleza, sino que él volvería, ¿para qué? Para decirle a sus amigos, amigos, esto no es la realidad, estos son solamente sombras, afuera es la realidad, allá hay luz del sol, allá existen los pájaros, existen los árboles, el olor, hay diferentes olores, diferentes colores, diferentes sonidos. Pero Platón sigue diciendo que lamentablemente sus amigos estaban tan entretenidos en las sombras que no le quisieron hacer caso. Es más, se le burlaban porque decían que por salir afuera ahora te volviste loco. Y el amigo que insistió, que inclusive sus amigos prisioneros en un momento lo quisieron matar. Así que muy triste el amigo, deja a sus compañeros prisioneros y él sale de vuelta a la realidad. Una alegoría bastante profunda, ¿no? Bastante interesante, que tiene mucho que decirnos en esta mañana. Y esta ideología vamos a conectarla directamente con la palabra de Dios y con los escritos del Espíritu de profecía para ver a dónde quiero llegar. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Hoy en día, nosotros estamos viviendo una falsa realidad. En muchos ámbitos se lo conoce con una palabra bastante moderna como Matrix. Estamos viviendo en una falsa realidad, en una caverna, en una cueva, en una fortaleza que lamentablemente ha sido creada y está siendo manipulada por otros para que nosotros nos mantengamos viviendo una falsa realidad. Y esa falsa realidad puede tener muchos ámbitos o aspectos, pero yo quise resumirlo en estos 5 que hay acá. Estos 5 objetivos, estas 5 herramientas, son usadas por ellos para crear una realidad falsa en nuestras vidas y para mantenernos como mantenían a esos esclavos, encerrados en una cueva viviendo esa falsa realidad, ese Matrix, esa fortaleza preconstruida. Ellos usan el entretenimiento, usan la sociedad, usan la educación, usan la familia y también ¿saben qué usan la religión. ¿Podrían creer eso ustedes? Ahora, uno puede preguntarse, pero ¿qué obtienen ellos con hacer esto, con mantenernos ahí encadenados, mirando sombras? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tienen? Yo escribí acá unos cuantos puntos tratando de responder esta pregunta. El objetivo es controlar y manipular las masas, la población. Mantenernos encerrados en una fortaleza que plazca nuestros 5 sentidos. Ya no es una caverna rústica, ahora es un ambiente cómodo, lindo y entretenido. No nos tienen encadenados literalmente, sino tenemos una falsa libertad creada e implantada por ellos
a través de estos 5 tentáculos. Ellos quieren mantenernos divagando en temas sin importancia ni relevancia. En esta fortaleza no hay ventanas, pues fueron cambiadas por televisión para que ignoremos lo que realmente pasa ahí afuera. No hay ventanas porque no quieren que vean lo que pasa afuera. Y nuestro hermano Dani está hablando bastante de eso, qué es lo que está pasando fuera en el mundo, en la actualidad hoy. Ellos usan la manipulación y el ridículo para hacernos pensar que enfocarnos en esos temas nos da cierto tipo de reputación. Imagínense, ¿se acuerdan? Los prisioneros se daban cierto tipo de reputación porque a ver quién comentaba mejor las sombras o quién sabía más acerca de las sombras. Al mismo tiempo nos quieren dividir, usando nuestros sentidos tribales, al darnos a elegir, entre comillas, diferentes grupos o equipos creados por ellos mismos para hacernos pelear contra nosotros mismos. ¿Les suena esto algo familiar hoy en día? Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quién está detrás de todo esto? También he escrito algunas respuestas pensando en esta pregunta. Ellos están compuestos por un grupo secreto de la élite, seres humanos obsesionados con el dinero, el poder y el ocultismo esotérico, como por ejemplo sociedades secretas, los masones, Illuminati y sus derivados, o sea, el satanismo, Babilonia. La élite elige y controla a sus títeres, a sus objetos, como artistas, deportistas, políticos y líderes religiosos inclusive. Y cuando no son necesarios, los sustituyen por otros para que haya la ilusión de diversidad, para que haya la ilusión de variedad. Pero inclusive detrás de la élite existe un nivel más. Detrás de los titiriteros está el príncipe de este mundo. Nada más y nada menos que el mismo diablo y sus demonios. La punta de la pirámide que todavía no se asentó, como bien nos enseña el dólar. Hermanos, presten atención. Todo lo que la élite nos inyecta es falso y peligroso, influenciado y manipulado por las fuerzas satánicas. Y su fin es finalmente destruir todo lo que tenga que ver con Dios y sus enseñanzas. Y quiero decirles que yo tengo pruebas para decir lo que estoy diciendo. Vamos a verlas. Yo tengo todos los artículos, los documentos, las citas. Si alguien está interesado después, me los puede pedir. Por el tiempo no voy a leer todas las citas, todos los artículos, nomás los voy a ir nombrando. Pero créanme que detrás de cada nombre que dé, de cada compañía que dé, de cada organización que yo nombre, tengo las citas, los documentos que prueban todo lo que estoy diciendo. Y como le digo, el que quiere después me lo puede pedir y yo se los puedo dar. El entretenimiento. ¿Cómo usa la élite, cómo es usado el entretenimiento para controlar las masas, para controlar nuestras mentes? ¿Cómo? Primero, la televisión. Vamos a hablar un poquito de la televisión. Ustedes saben que muchos, y yo nomás traje algunos, pero hay más, muchos actores confiesan ser posesionados por espíritus al momento de actuar. ¿Ustedes sabían eso? Voy a nombrarle algunos. Por ejemplo, Robin Williams, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Johnny Depp, Kevin Bacon, Oprah, Vin Diesel, Dan Washington, etc. Ustedes pueden verlos ellos mismos haciendo señales ocultistas, como el 666, los cuernos de Satanás, el 666 en el ojo, simbolizando el ojo de Horus, el mismo Satanás, o en imágenes perpetrando posición demoníaca.
inclusive, como les digo, detrás de cada personaje hay citas, inclusive hay entrevistas donde ellos hablan y ellos mismos dicen eso. Por ejemplo, Denzel Washington, él dice en 60 Minutes, en una entrevista que le hicieron, él estaba hablando de una escena bien poderosa que él hizo en una película, no sé qué película sea, donde él estaba, creo que interpretando el papel de unos esclavos. Entonces el que le estaba haciendo la entrevista dice, ¿cómo hiciste esa escena tan poderosa? Y él dice literalmente, dice, en ese momento dice, yo me arrodillé, porque él cae de rodillas en la escena, ahí pasan, en el video pasan la escena que él está actuando, dice, me arrodillé, y yo le oré a los espíritus de los esclavos que habían muerto, les oré para que ellos se posesionaran de mí. Y él dice, en ese momento yo me dejé llevar, los espíritus me posesionan y ellos actúan a través de mí. Dice, yo no podría haber hecho esa escena tan poderosa, realmente fue una canalización. Y así como esa frase que él dijo, todos ellos que están ahí dicen lo mismo. Keanu Reeves dice, todos dicen lo mismo, que sienten que ellos que se posesionan los espíritus de ellos y ellos actúan a través de la posesión. Ellos mismos no podrían haber actuado esas escenas. Ustedes saben que en Francia, bueno, vamos a pasar al próximo punto, después vuelvo a esto. También saben que hay entrevistas que pueden encontrar en internet donde personas dicen que ellos no dejan ver a sus hijos televisión en absoluto. No los dejan ver televisión. Y se van a sorprender quiénes son. Yo les traje algunos nomás, pero hay más. Por ejemplo, bueno, los Beatles no, pero Madonna, ella dice que Madonna no deja ver televisión a sus hijos. En un video que le hicieron una entrevista, ella dice que para nada les deja ver televisión. Angelina Jolie, había otra, bueno, ahora se me fue el nombre, acá lo tengo escrito, Megan Fox, el que hace de Hugh Jackman, el que hace del Guepardo, creo que es en Wolverine, en la de X-Men, o muchos actores que no los dejan ver televisión a sus hijos en absoluto. Y ahí en las entrevistas cuando le preguntan, ellos le dan alguna explicación que más o menos se puede resumir en que la televisión, ellos no quieren que ellos vean, que sean influenciados por la televisión por las cosas malas que ahí hay. Y ellos mismos son actores de televisión. Así que imagínense qué es lo que saben ellos que hay detrás de todo eso, que no quieren que sus hijos sean expuestos a eso. Es más, también Paper Magazine, una revista bastante famosa, compiló una lista de celebridades que no poseen un televisor en su casa, como Mark Zuckerberg, que es el que hizo Facebook, Rachel McAdams, una famosa actriz, Keira McNeely, Angelina Jolie, Madonna, no tienen televisiones en su casa, básicamente por lo mismo. Y la televisión, y ahí ven, puse esas imágenes donde ellos aparecen básicamente representando al diablo, ¿no? Y tienen razón en decir eso, porque ellos saben que la música y la televisión nos bombardean con mensajes de violencia, de sexo, de suicidio, se burlan de Dios, enseñan brujería, como en Harry Potter, que eso es una abominación según la palabra de Dios. O sea, básicamente promueven el satanismo y todas sus enseñanzas, destruyendo así todo rasgo de espiritualidad y de consagración a Dios en los que lo contemplan. También la música también es parte de ese entretenimiento que es usada para posesionar nuestras mentes y controlarnos. Ustedes saben también que hay músicos que confiesan que han sido poseídos al momento de escribir sus canciones o al momento de presentar alguna canción en el escenario. Y acá podemos ver las mismas señales, el 666, los cuernos de Satanás, o, por ejemplo, ahí a Beyoncé siendo básicamente... Ustedes saben que Beyoncé, ella dice que ella tiene un espíritu viviendo dentro de ella que se llama Sasha. Y cuando ella sube al escenario, Sasha toma el poder de su cuerpo y de su mente, y es Sasha la que está actuando enfrente,
porque ella no podría hacer las cosas que Sasha hace, dice ella en un video, en una entrevista. Ella literalmente dice que tiene un espíritu con nombre y todo que posesiona de ella cuando ella va a actuar o a cantar, ¿no? Lo mismo dice, y estas personas también confiesan, muchas de estas personas confiesan, como Katy Perry, Lady Gaga o Jay-Z, de que ellos han vendido sus almas al diablo. Literalmente lo dicen, ustedes pueden verlo en revistas o en videos inclusive. Inclusive Lady Gaga, que es una de las personas más satánicas que existe en este planeta, ella dice que en una entrevista está hablando, ¿no? Hablando tonterías, ¿no? Y de repente le preguntan algo y dice, oh, ¿de verdad? ¿En serio? Y ella dice, sí, sí, lo juro por Lucifer. Dice, ¿no? Y sigue hablando como si no pasó nada. En vez mucha gente dice, ¿no? Tomando el nombre de Dios en vano, dice, no, lo juro por Dios, o cosas así. No, pero ella dice, lo juro por Lucifer, que así es. Y sigue hablando lo más bien, obviamente dándonos a conocer ella a quién sirve, ¿no? Y así vemos, le estoy trayendo pruebas de que estos títeres, estas imágenes que nos presentan para mantenernos en un estado de control mental, son literalmente influenciadas y manipuladas por el mismo diablo. Ahí vemos otros cantantes, ¿no? Que también dicen que han sido posesionados por demonios. Michael Jackson dice eso. Esta tipa de pelo rosa, no sabía quién era, pero creo que se llama Nicki Minaj. Ella dice también que tiene un espíritu dentro de ella que se llama Roman. Y que es un hombre homosexual encima. No es una mujer su otro espíritu, es un hombre homosexual. Que cuando ella sube al escenario, él toma el control y dice que Roman es muy violento, que ella no haría las cosas que Roman hace. Y cuando ella sube al escenario se pierde totalmente el control. Y bueno, Kanye West, que es otro satánico totalmente, él también se pone el nombre de Jesus, bien parecido al de Jesús, y él dice que es Dios, sin ningún tipo de problema. E inclusive en la revista de Rolling Stone sale, dice la pasión de Kanye West, en vez de la pasión de Cristo, y está con la corona de espinas, bien blasfemo, bien satánico. Hay un video donde él está cantando y él hace, todo el programa obviamente está arreglado por él. En ese momento se le aparece Jesús, una persona vestida de blanco, y tiene una conversación y se ríen y él dice malas palabras enfrente de Jesús y no sé, una cosa bien blasfema. Y hermanos, lamentablemente muchos de nuestros jóvenes están como estos prisioneros acá, viendo y siendo influenciados por estas personas totalmente satánicas. Literalmente no es que yo lo digo porque a mí no me gusta, no, porque le estoy mostrando pruebas de que literalmente son personas influenciadas por el demonio. Fue Anton LaVey. Anton LaVey fue el que fundó la iglesia de Satanás. ¿Ustedes sabían que existe la religión satánica oficialmente? Se llama la iglesia de Satanás. Y Anton LaVey fue el que la fundó y él escribió lo que se llama la Biblia satánica. Él dice que hacer esa señal con las manos es adoración directamente a Satanás. Y él la hace, obviamente, todo el tiempo para adorar a su líder, el diablo. Fíjense lo que él escribió cuando él se dio cuenta de lo que la televisión hacía, la influencia que tenía. Dice, la televisión fue la infiltración importante, corriente principal para la nueva religión satánica. El televisor o el altar satánico de la familia es la elaboración más poderosa, una religión para las masas. Él tenía muy bien entendido la influencia. Es más, hay un video donde él hace una entrevista donde él dice que la religión satánica a través de la televisión tiene más influencia en las personas que la misma cristiandad. Y lamentablemente yo creo
que tiene razón en un porcentaje bien grande, como nosotros podemos ver hoy cómo está nuestra sociedad. También, bajo el entretenimiento, existen los videojuegos donde solamente se promueve violencia, muerte, robo. Estos juegos envician a los chicos, los hace poner de mal humor cuando se los quitan, quita tiempo, hace que vayan mal en sus escuelas, etc. Aunque no puedo negar de que quizá hay algún juego, ¿no?, de deporte o algún juego sano que los niños a veces quieran jugar, pero hermanos, la mayoría de los juegos, de los videojuegos, son juegos que traen mensajes totalmente en contra a las enseñanzas bíblicas. Y ahora vamos a ir a un punto que quizá nos toque a algunos más, que no somos tan niños. ¿Qué ven en esa imagen ahí? Gente como zombies pegados a su celular. Facebook, mensaje de texto, emails, etc. envician, quitan tiempo, nos hacen más zombies, destruyen la comunicación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esta imagen. Todos con algo en la mano, ¿no? En la mesa. Cuando antes la hora de comer era cuando la familia más interactuaba, cuando hablaban, cuando compartían experiencias. Cada uno en su mundo ahora con su electrónico, y el pobre padre de la casa ahí, la madre ni siquiera está viendo lo que hace, está tirando la bebida ahí encima de él, totalmente esclavizados por estos aparatos. Terrible, ¿no? ¿No? Bueno, ahí más o menos podemos decir cómo el entretenimiento está siendo usado para mantenernos como esos prisioneros, viviendo una falsa realidad, enfocar nuestra mente, nuestra atención, nuestro ánimo, todo lo que nosotros tenemos en sombras que no tienen ningún tipo de importancia ni relevancia, pero ahí estamos, en la televisión, en la música, en los videojuegos, en los portátiles, los celulares, etc., manteniéndonos como zombies prisioneros. Dijimos que, y también para cerrar, el entretenimiento, existen también los deportes. Quise elegir el deporte de fútbol porque somos todos hispanos y yo creo que a la mayoría, aunque a algunos centroamericanos les guste quizá más el béisbol y otras cosas, ¿no? Pero solamente vamos a hablar del fútbol, porque si hablo de cada deporte pasaría mucho tiempo, pero no crean que solamente es el fútbol así, sino todos los deportes, estoy seguro que es lo mismo. Ese es el director actual de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Y en el deporte del fútbol voy a leer solamente unos pocos títulos de noticias que salieron. Inclusive les voy a nombrar que salieron en diarios conocidos o en páginas que son deportivas, etc. Para los que no saben, Avalanche fue el presidente anterior a que este es Blatter. El anterior a él fue Avalanche, que era un brasilero. Y fíjense lo que dicen estos artículos. Avalanche dijo que hubo mundiales arreglados. Terremoto en la FIFA, dice otro. João Avalanche y Ricardo Teixeira recibieron sobornos, dice La Nación. Otro artículo. El peor escándalo de la historia. 680 partidos arreglados. La Nación. Revela New York Times. Informe de FIFA sobre partidos arreglados en el Mundial de Sudáfrica. Partidos arreglados. Un problema más apremiante para la FIFA que el racismo, dice ADH Deportes. Partidos amañados o arreglados en los mundiales, dice El Mundo. Otro dice, la FIFA investiga partidos arreglados en Guatemala, Terra. FIFA teme por arreglo de partidos en Brasil 2014, Fox Sports.
y así tengo unos cuantos acá. El Mundial generó más de 10 millones de dólares en apuestas ilegales, dice CNN. ¿Ustedes sabían que existe una mafia que se llama la mafia de las apuestas ilegales? Y fíjense lo que dice este artículo. Del narco a las apuestas ilegales. Hay narcotraficantes que dejaron su lucroso negocio de narcotráfico y se volcaron directamente a las apuestas ilegales de fútbol porque dan más dinero. Hay una mafia o un círculo que se juntan, el artículo es bien interesante, da muchos detalles, mucha información, que se juntan estos grupos y apuestan a partidos y eso genera tanto dinero, tantos millones. Acá hay uno dice cuántos millones, no lo tengo acá, pero alrededor de, no sé, 500 millones de dólares había recaudado creo que en un torneo. Y dice el artículo que con eso ellos compran árbitros, sobornan jugadores, sobornan directores técnicos. Es más, le acabo de leer que el mismo presidente de la FIFA estaba involucrado en corrupción. Ahora miren cómo más el deporte puede herir, no solamente con esto. Otro artículo dice 250.000 desalojos, la otra cara del Mundial y los Juegos Olímpicos de Brasil. Porque el artículo dice que cuando iba a empezar el Mundial en Brasil, desalojaron todas las favelas y todas las calles pobres, sacaron a los pobres y a todo lo que daba una mala imagen a Brasil, lo sacaron. Es más, un artículo de RT dice esto: denuncian que están matando niños en la calle para limpiar las sedes del Mundial. El artículo decía que un reportero de Europa vino de antemano a Brasil para empezar a hacer todo el reportaje previo al Mundial y dice que él descubrió que estaban matando a los niños pobres y se los estaban llevando limpiando las calles para el Mundial. Algo totalmente terrible. Es más, nosotros sabemos que en diferentes grupos tienen barras bravas. Dice este artículo, violencia, barra brava, lo que nadie se enteró. Suspenden liga en Grecia por violencia en los estadios. Excesiva violencia sobre la pista de hielo, hablando del hockey sobre hielo. No solo muchos de los partidos y todos están arreglados, sino también que promueven violencia. En Argentina el fútbol es casi una religión. Yo me acuerdo una vez que cuando volví para allá, era el centenario de un equipo bastante conocido, inclusive le dicen los Diablos Rojos. Cumplían 100 años y es una barra brava tremenda que cruzarse con ellos siendo de otro equipo, usted puede ser golpeado fuertemente o inclusive muerto. Y esto pasa en todos los países, ¿no? Que un grupo se pelea contra otro grupo y que se golpean, se matan, se cuchillan. ¿Solamente por qué? Porque son de diferentes equipos. Totalmente algo satánico promovido por el deporte. Ahora, hermanos, no me quieran malinterpretar. Ejercitar un deporte no es malo. Pero convertir al deporte en algo así es totalmente antibíblico. También está el deporte de la UFC, lucha libre, y todos esos deportes de boxeo, donde solamente promueven violencia y los niños después están en las calles practicando lo mismo, practicando que se golpean, pegándose, porque al ver, imagínense, hermanos, esos prisioneros todo el tiempo viendo esas sombras, imagínense nuestros hijos todo el tiempo mirando violencia, golpes, patadas. El UFC, cuando yo vi la primera vez UFC, yo no pude terminar de ver. El UFC es la lucha libre donde se dan hasta la muerte, pero de verdad. El que yo vi
se estaban dando golpes y golpes y sangre a mano, ¿no? Sin guante. El UFC no usan guante como los de box, usan rodilla, usan patada, usan codazo, usan cualquier cosa. Y en el que yo había visto, el contrincante había sido noqueado, pero su oponente estaba tan, yo diría, endemoniado, estaba con tanta adrenalina, que aunque el otro ya estaba noqueado, así, sin poder moverse, el otro le seguía dando, y le seguía dando, y le seguía dando, como que no podía parar esa fuerza que tenía, ese impulso. Y el otro nomás se movía de acá para allá como un muñeco, y el otro le seguía dando hasta que el árbitro se tiene que meter y separarlo, ¿no? Y el tipo empieza como a entrar en sí, pero una cosa, una violencia, hermanos, y así nos tienen a nosotros viendo todas estas sombras que no tienen ningún tipo de importancia, manteniéndonos ocupados es más, hay un libro que se llama Una historia de la religión de los antiguos mayas. Hay otro libro que se llama Juego de pelota según las fuentes escritas. Son libros de historias. Cosmología maya en Chichén Itzá. ¿Saben lo que dicen estos libros de historia estos artículos? Que los mayas y muchas civilizaciones jugaban cierto tipo de deportes con pelota, pero la diferencia era que si uno perdía, el equipo era sacrificado a su dios. ¿Por qué? Porque no era un deporte para divertirse, era un rito religioso. La pelota simbolizaba el sol, la cancha simbolizaba el inframundo y el combate entre los dos equipos simbolizaba la lucha de los cosmos en el cielo y cómo el sol tenía poder sobre la luna o las estrellas. Una cosa bien interesante, y eso existía miles de años atrás, cuando ninguna clase de deporte existía. Los mismos griegos, cuando hacían sus olimpiadas miles de años atrás, inclusive antes de Jesús, jugaban deportes para honrar a sus dioses, a los dioses del Olimpo. Inclusive si ustedes leen el libro apócrifo de los Macabeos, ellos dicen que los judíos en el tiempo intertestamentario, los judíos empezaron a adoptar la influencia griega, la helenización, donde empezaron ellos mismos a jugar esos deportes, honrando a esos dioses. Así que vemos, hermanos, cómo el entretenimiento es parte de eso. Y podemos ver que directamente muchos equipos de deportes ponen a los diablitos, ¿no? Ahí Manchester United, ¿cómo no? Un diablo con el tridente, ¿por qué no? El América de Cali también, vamos a poner un diablo para representar nuestro equipo. The Devils, los Blue Devils, los Diablos. Vemos directamente que a quién estas personas admiran, ¿no? Estos equipos. O, por ejemplo, el becerro, el toro. El toro que era adorado simbolizaba a Baal, ¿no? Vemos los Texas, Utah, New York, los Chicago, usando ¿el qué? El becerro, el toro. Fíjense lo que dice la Biblia con respecto a esto. En Éxodo 32, 5 al 6, cuando ellos estaban adorando al toro Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Eterno. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer, a beber, y después se levantaron a divertirse, dice la Nueva Reina Valera del 90. Y en la versión inglés dice: and the people sat down to eat, to drink, and rose up to play. ¿Cuál era la parte de la adoración a Baal? ¿Cuál era parte de la adoración al becerro, al toro? Aparte de comer y beber, jugar, divertirse. Porque todo eso tenía simbología religiosa. Así que vemos, hermanos, cómo el deporte está siendo usado juntamente con lo que vimos hasta ahora, bajo el entretenimiento, para mantener a las masas controladas. La sociedad. La sociedad
tiene también sus brazos que nos quieren mantener lejos de Dios y de sus enseñanzas. Por ejemplo, la agenda homosexual está siendo bien fuerte en estos días. Y a veces nuestros jóvenes no saben cómo reaccionar, hermanos, a esto. No saben cómo reaccionar, porque lamentablemente en muchas iglesias no se hablan de estas cosas. Y cuando el joven en su escuela o en su ambiente es afrontado con estos temas, no saben qué reaccionar, de qué forma. Pero nosotros sabemos que la homosexualidad es totalmente en contra de las enseñanzas bíblicas y es una abominación según la palabra de Dios. Hay un dibujito que se llama Jigsaw, donde dice este artículo: los nuevos dibujos animados para niños. Jigsaw gira en torno a un superhéroe que es transexual. O sea, el dibujito es que un nene está contento andando por ahí, pero cuando se convierte en superhéroe, se convierte en una mujer superhéroe, porque él es transexual. Otro artículo dice: 17 países celebran bodas gays más de una década después del primer matrimonio gay. O sea, vemos que hay un movimiento que según mi opinión no se va a poder parar. El movimiento homosexual que está cada vez penetrando más, y no se va a poder parar porque la misma Biblia dice que en los últimos tiempos iba a ser como en los días de Lot. Y en los días de Lot era nada más y nada menos que eso: perversidad sexual. También la maldad, el terrorismo está aumentando. Y en la sociedad no solo vemos el movimiento homosexual, sino que en la sociedad también vemos terrorismo creciendo. ¿Cuántos no hemos visto en las noticias cómo está creciendo el Estado Islámico y matando sin ningún tipo de restricción? El ateísmo y el satanismo está creciendo. Este artículo dice: ateos tendrán su propio canal de televisión para luchar contra la religión. Dice noticiascristianas.com. Noticiascristianas.com también dice: mega iglesia atea se convierte en un fenómeno global. ¿Escucharon eso? Iglesia atea. Yo vi el video. Se juntan y hablan del humanismo y hablan de la relatividad y inclusive cantan. Pero cantan canciones que no tienen nada que ver con religión. Es básicamente una iglesia, pero una iglesia atea, que no adoran a nada. O sea, se adoran a ellos mismos. Otro artículo dice: grupo satánico quiere distribuir libros de actividades en las escuelas de Florida. Un grupo satánico que se llama The Satanic Temple dijeron: tiene que haber libertad religiosa. Si ustedes reparten libros cristianos, nosotros queremos repartir libros satánicos, porque esa es nuestra religión. Así que están repartiendo libros satánicos a los niños en las escuelas también. También dice: este mismo grupo pide poner una estatua satánica en un edificio estatal de Estados Unidos, como la que ven ahí. Esa imagen se llama Baphomet, es una imagen androgénica que representa literalmente a Satanás. Y ahí vemos, ¿no?, a los niños bien felices al lado en las faldas de Satanás sobre su regazo, contemplándolo. Eso es lo que ellos quieren poner, porque tiene que haber supuestamente libertad religiosa, ¿no? Pero ¿saben qué? Últimamente no se puede atacar estos temas en la sociedad. No se puede hablar de la homosexualidad, no se puede hablar en contra del aborto, no se puede hablar en contra de la violencia, del islamismo, ni el islamismo extremista, ¿no?, ni de los grupos satánicos, porque sería discurso de odio, o lo que se conoce como en inglés hate speech. No podemos ofender, no podemos hablar mal de otros grupos, tenemos que ser equitativos y tolerantes. Y con esa excusa estamos dejando que todas estas cosas en la sociedad crezcan aún más. No solo eso, sino que la sociedad bombardea a diario con mensajes de promiscuidad, o sea, sexo libre, y después nos dan más mensajes en favor al aborto. Primero nos dicen sean promiscuos a través de las películas, a través de la música. No sé si quizá, ojalá que aquí nadie, pero una de las peores músicas latinas que promueven la promiscuidad es el reggaetón, donde hablan solamente de pura promiscuidad y sexo libre y cosas totalmente que ningún cristiano tendría que escuchar. Pero después se nos dan mensajes acerca del aborto, ¿no? Ya que metiste la pata, ahora vamos a abortar.
porque eso es pro-choice, eso lo decide la madre. No importa que matemos la criatura, esa es la decisión de la madre. Se promueve el aborto, también se promueve medicinas y vacunas que no solo hacen más mal que bien, sino que hay muchos estudios enlazados con estas medicinas y estas vacunas a lo que es el autismo y otras enfermedades que antes no se conocían o no eran tan prevalentes como ahora. Así que vemos cómo en la sociedad todo, el entretenimiento y la comida, todo está controlado por la élite. Y para que ustedes me crean, vean esto. Ustedes sabían que hay 10 compañías que básicamente controlan todo el ambiente de la alimentación. Estas compañías son Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, todas las que ven ahí, Mars, Kellogg's, etc. Esas compañías son dueñas de todas estas otras compañías. Solamente 10 en el mundo son dueñas de todas las demás compañías. Así que si usted creía que cuando va al supermercado hay variedad, realmente no hay variedad. Son todos parte de la misma compañía. Obviamente nos hacen creer que hay variedad para que nosotros tengamos la ilusión de elegir qué es lo que vamos a comer, pero básicamente es todo lo mismo. Coca-Cola es dueña de un montón de cosas, Nestlé, Kellogg's, Mars, diferentes. Algunas marcas no están en este país, pero sí están en Europa o en Latinoamérica, que yo veo que acá no hay, pero en Argentina sí hay. Y lo otro es esto. Solamente hay 6 compañías que son dueñas de lo que se llama los medios de comunicación. 6, solamente 6. Así que si usted pensaba que ABC y ESPN eran canales diferentes, hermanos, están todos controlados por las mismas personas. Disney tiene a ABC, ESPN, Pixar, Miramax, Marvel Studios, News Corp tiene a Fox, Wall Street Journal, New York Post, GE, General Electric tiene Comcast, NBC, Universal Pictures, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ustedes pensaban que cambiando de canales tenían variedad. Estamos viendo sombras, hermanos. Sombras manipuladas por la élite, que realmente son pocos los que manejan todo ese ámbito. Y obviamente es bien fácil promover un mensaje si usted es dueño de diferentes compañías de comunicación. Porque el mismo mensaje que quiere dar usted en CNN lo puede dar en HBO, o lo puede dar en Time, o lo puede dar en las diferentes películas de Warner Brothers. Así que no hay manera de escapar a los tentáculos que está siendo manipulado por esta élite, por este Matrix, esta falsa realidad. Ahora, ustedes saben también que la educación está siendo usada para mantenernos encarcelados. ¿Qué enseñan en las escuelas públicas? Evolución. Dice estos artículos, increíble, celebran mes de la historia gay en escuelas públicas en Estados Unidos. Así que si usted tiene a sus hijos en algunas escuelas públicas, es muy probable de que los obliguen, o no los obliguen, pero sino que sea parte del currículo celebrar la historia gay y promover esa ideología. Otro artículo dice, prohíben a un alumno leer la Biblia en la escuela. El artículo dice que todos empezaron a leer sus libros, ¿no? Sacaron, quién sabe, Harry Potter, quién sabe, Golden Compass. Todos esos libros son totalmente satánicos. Cualquier libro, no importa cuál. Pero dice que el maestro vio al niño leyendo la Biblia. Dijo, no. Ese libro acá no se puede leer, está prohibido, no puedes leer la Biblia en tu tiempo libre. Entonces se lo prohibieron, se lo sacaron al libro. Y después la familia obviamente hizo lío, salió en las noticias, por eso salió en este artículo. Otro artículo dice, para no creer, el método de Common Core para enseñar a restar. Un artículo donde no sé si cuántos se han dado cuenta de que, por ejemplo, yo le enseño a mis hijos a hacer su tarea, ¿no?
y veo que para hacer una suma o una resta, una ecuación bien fácil, usan casi todo un papel para hacer una resta o una suma. Y yo digo, ¿pero qué es esto? No puedo ni entender. Y mi hijo me mostró que él mismo le sacó una foto a la maestra haciendo una ecuación bien sencillita, una multiplicación que era una división, ocupó todo el pizarrón. Porque si ustedes se van a este artículo y muchos artículos más, se está haciendo, se están entrando con... Y el sistema de educación está cambiando a cada rato porque obviamente el anterior nunca funcionó. Y se están literalmente enseñando a nuestros hijos, inclusive hay un video donde dice, si nosotros le damos a un niño que responda 3 por 4 igual a 12, pero el niño me da la respuesta de que 3 por 4 es igual a 11, y él me explica por qué llegó a esa conclusión, es más importante saber que él trató de llegar a esa solución de que decirle que la respuesta está mal. Básicamente están diciendo que si él dice que 3 por 4 es 11 y él da su razón, que está bien. Y muchas cosas que no me quiero meter, que tiene que ver con Common Core, no Child Left Behind, y muchas cosas que el gobierno empuja. El gobierno empuja porque hay un artículo y un video donde dice que casi nadie aprobó esa forma de educación, sino que fue promovida por ciertas personas con influencia. Bien interesante ese tema. Ahora imagínense a un niño, después de 12 años de estudio, que le den evolución, que le den historia gay, que le saquen la Biblia, que les den, que las maneras de enseñar a sumar y restar les hagan un lío tremendo. ¿Cómo sale ese niño después de 12 años de estar metido en un lugar así? Por eso hay artículos como este, que dicen, ¿por qué los jóvenes dejan la fe tras salir de las escuelas? Dice prensacristiana.com. Es obvio por qué. Es obvio por qué los chicos después de la high school no quieren saber más nada de la iglesia, no quieren saber más nada de Dios. ¿Por qué? Porque le metieron evolución, Dios no existe, ser gay está bien, tener 2 padres o 2 madres es lo mejor que hay, etcétera, la Biblia no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la educación también está siendo usada para ese motivo. Ahora, la familia. Lamentablemente la familia es donde se introducen muchos de los problemas ya mencionados, como la música, la televisión, los deportes, entre otros. Es en la familia donde se introduce eso. Pero una de las cosas más importantes que la familia contribuye a la creación de la falsa realidad, de esa fortaleza, de ese matrix, en el control mental, es la alimentación y la religión. Es en la familia donde se introducen estos hábitos. Estos aspectos introducidos en la familia desde el nacimiento se arraigan tanto a los niños que cuando son grandes es muy difícil, es más, yo diría que es un milagro de Dios que puedan cambiar un estilo alimenticio, que puedan cambiar una religión, una creencia, porque así lo crearon desde chiquititos y eso fue penetrando en su ser, en su alma, se fue agarrando de las emociones. Por eso yo les decía, ay no, ¿cómo voy a tirar la reliquia de mi abuelo? Ay, no puedo, ¿cómo voy a tirar la enseñanza de mis padres abajo? ¿O cómo voy a no comer esto si desde chiquitito así me enseñaron? Pero vamos a ver que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que estas son las 10 razones por las cuales han muerto las personas en el mundo. Esta es el resumen del 2012. Cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas, infecciones respiratorias, cánceres, el SIDA, enfermedades diarreicas, la diabetes, el accidente de tráfico y cardiopatía hipertensiva. Hermanos, la mayoría de las 10 causas de muerte en el mundo son causadas por enfermedades. No por terrorismo, no ahí pusieron accidente de tráfico, pero yo estoy seguro que la mayoría de esos accidentes de tráfico han sido causados por gente borracha o gente manejando intoxicada. ¿Cómo? Los celulares.
Entonces, ¿qué causa, por ejemplo, enfermedades cardíacas? Acá yo puse, en el mismo artículo se dan las causas de diferentes enfermedades. Por ejemplo, dice la arteriosclerosis. Esas son las personas que mueren por año. 7.4 millones, 6.7 millones, 3.1 millones, solamente por esas enfermedades. Hermanos, en resumen, todas esas enfermedades, las causas de eso, la mayoría son la forma en que comemos. La mayoría de eso, la mayoría de la gente sabe que la carne roja obviamente influye a tener problemas de corazón, etc. Las comidas altas en grasa, el alto colesterol, el tabaquismo, el alcoholismo, promueven a todas estas enfermedades. Así que lamentablemente es en la familia donde nosotros estamos también influenciando a nuestros hijos. Y estamos siendo sin querer parte de esa falsa realidad que nosotros mismos le introducimos a ellos. Así que vemos, ¿no?, cómo lamentablemente en la familia se introducen todas estas cosas. Fíjense lo que dice el escrito de profecía con respecto a esto, a la salud. Dice: el crimen y la enfermedad han ido aumentando en cada generación. Eso lo estamos viendo con lo que acabamos de ver. La intemperancia en el comer y el beber, la indulgencia de las bajas pasiones han embotado las nobles facultades del hombre. Y noten esa palabra, embotado, encerrado. Básicamente nos está diciendo que nos han puesto prisioneros en esa cueva. Estas cosas, las bajas pasiones, nos han embotado las nobles facultades del hombre. La razón, en vez de dominar, ha sido esclava del apetito en forma alarmante. Básicamente está usando el mismo lenguaje que nosotros estamos usando con la alegoría de la caverna, está usando ella. Dice, ha sido embotada nuestra mente, nuestra razón ha sido esclavizada por todas estas bajas pasiones y todos estos malos hábitos en forma alarmante. Otra cita dice, muchos no saben, eso dice Consejo sobre la Salud, página 110, el que quiere. Muchos no saben lo que es la edificación del carácter y no pueden uno fiarse de ellos como hombres de principios. Han embotado sus facultades, otra vez habla de lo mismo. Han embotado sus facultades mentales y espirituales concediendo a sus apetitos y pasiones, y esto los ha debilitado. Son volubles e inconstantes. Sus propios impulsos tienden a la sensualidad. Tales personas son a menudo una fuente de peligro para los demás. Básicamente está diciendo, si ustedes han sido embotados, han sido encarcelados por sus bajas pasiones, por el apetito pervertido, ustedes están siendo una fuente de peligro para los demás si están en esa posición como estos esclavos que tenemos ahí. La religión, para llegar al último punto. La religión está siendo usada para manipular las masas. Es la arma del enemigo que usó para mantener las masas controladas, enseñando falsas doctrinas y torciendo el texto sagrado, manteniendo a la gente con miedo y practicando idolatría, que es abominación a Dios, como el budismo, el hinduismo, etc. También la élite usó la religión para matar en el nombre de su Dios, como los musulmanes lo hacen ahora y como lo hizo el cristianismo medieval, a través de la Santa Inquisición. Así que la religión también fue usada para mantenernos como esclavos, enseñándonos idolatría o directamente usando el mismo nombre de Dios para suprimir a las personas que querían saber más. Y ahí vemos cómo Buda está haciendo la misma señal que hacían los actores, ¿no? El 666, que es una señal de adoración al dios Sol. Vemos al falso Cristo también haciendo la misma señal. O pueden tener al dios hindú haciendo exactamente la misma señal, ya sea hindú, ya sea budismo o ya sea falso cristianismo. Todos están inclusive el falso Cristo teniendo la aureola del dios Sol detrás de su cabeza, diciendo realmente quién es su verdadero Dios, el dios Sol. Y así que vemos cómo la religión ha sido también usada para mantenernos esclavizados. Ahora, hermanos, sin irnos más lejos,
sin irnos más lejos, inclusive la Biblia dice que Satanás iba a querer engañar a sus elegidos. ¿Será que en la iglesia adventista también se ha metido falsa enseñanza? Quiero hacerles una pregunta con respecto a esta imagen. ¿Qué tiene de malo esta imagen? ¿Qué puede tener de malo esta linda representación de Adán y Eva? Lamentablemente esta imagen es falsa totalmente, porque el adventista del séptimo día sabe que ellos no estaban desnudos. Ellos tenían un manto de luz, dice el espíritu de profecía, que los cubría, así como los ángeles tienen un manto de luz que los cubre. Ellos, mientras estaban en la presencia de Dios, tenían este manto de luz. Fue después de pecar de que ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero mientras Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, no estaban desnudos. Usted dice, bueno, que es un detalle que no tiene mucha importancia, pero lamentablemente estamos dando una mala enseñanza a nuestros hijos que no es verdadera. Ahora, por ejemplo, esta imagen tan linda que tan acostumbrados estamos, ¿qué tiene de malo esta linda imagen? ¿No? La natividad de Jesús, los pastores, los reyes magos, el ángel, ¿no? Lamentablemente, más de la mitad de esa imagen es falsa. Porque el ángel nunca fue al pesebre. El ángel fue a ver a los pastores. Y los reyes magos nunca fueron al pesebre. Los reyes magos fueron 2 años después a la casa de Jesús, dice la Biblia. Solamente los que estuvieron en el pesebre, según Lucas, fueron los pastores que fueron enviados por el ángel y por el coro de ángeles que se le apareció. Pero ni el ángel estaba, ni estaban los reyes magos, solamente estaban los pastores. Y ni la Biblia ni siquiera dice que fueron 3, solamente dice que trajeron oro, incienso y mirra, nada más. Podían haber sido 10, podían haber sido 2, etc. Pero bueno, la tradición así lo inventó y nosotros lo seguimos enseñándoselo a nuestros hijos. Ahora, acá viene una poquita más durita. ¿Qué malo tiene esta imagen? Esta imagen, ¿qué de malo tiene? Si ustedes tienen un hijo que ha sido raptado o robado por narcotraficantes y a su hijo lo han torturado, lo han maltratado, le han hecho de todo, ¿usted pasaría todos los fines de semana o de vez en cuando el video cuando su hijo es torturado, cuando su hijo es maltratado, cuando su hijo es golpeado? ¿Le daría placer a usted y deleite sentarse a ver cómo hacen eso a su hijo? No. Obviamente que no, nunca lo quisieran ver. Pero ¿por qué sí lo hacemos con el creador del universo? ¿Por qué sí lo hacemos con Jesús? ¿Por qué rato tras rato vemos en la película cómo torturan, cómo lo maltratan? Si en nuestros familiares o hijos no lo quisiéramos ver, pero sí lo queremos ver con Él, y le mostramos a nuestra familia, le mostramos a nuestros hijos a un Cristo que ¿qué les inspira esa imagen? No, a mí no me inspira nada de esperanza. Dolor, tristeza, ¿no? Y le estamos enseñando a nuestros hijos que Cristo es un Cristo derrotado. Obviamente, muchos espero que no nos quedemos ahí y después le expliquemos a nuestros hijos que después Jesús resucita, que después Jesús se va al cielo, etc. Pero lamentablemente la religión tradicional, si no enseña a un Jesús bebecito en la Navidad, en la Pascua enseña a un Jesús moribundo. Ese es el Jesús que promueve la mayoría de la cristiandad. O un bebé o una persona moribunda en la cruz, nada más. Eso es lo que más se enfoca, para darnos a nosotros una falsa realidad de Jesús. Sí fueron parte de su vida, pero no hay que enfocarse en esas cosas. Hay que enfocarse en las cosas mejores. Pero esta imagen, ¿puede tener esta imagen algo de malo? Lamentablemente, ojalá que no esté diciendo nada blasfemo, pero esa imagen, ese Jesús, es un Jesús impostor. Porque si nosotros leemos Apocalipsis, ¿Jesús va a venir así? Hermanos, cuando Jesús sube al cielo, Él no es más como un ser humano como nosotros. Él es transformado en un cuerpo inmortal. Apocalipsis dice que de sus ojos son como fuego, que sus pies son como el bronce, que viene cabalgando. O sea, Jesús no va a venir así, hermanos, como una persona así como nosotros.
va a venir con un cuerpo glorificado, con un cuerpo totalmente lleno de gloria y poder. Si nosotros estamos esperando a un Jesús así, cuando el falso Jesús venga, interpretado por Satanás, vamos a adorarlo y vamos a aceptarlo, porque hermanos, estamos siendo engañados y no estamos estudiando por nosotros mismos cómo son realmente las cosas. Así que, y además de eso, lamentablemente, en la iglesia adventista, en general, no estoy diciendo no en algún lugar específico, pero en general, un sábado, más que nada para un joven, es aburrido, es tedioso, está más ocupado. La persona que está acá enfrente a veces está más ocupado acá que en cualquier día de la semana, con los programas, con las actividades, con las comidas, etc. Es una cosa que andan de acá para allá y salen más cansados el sábado que otro día de la semana. Una religión de un día a la semana es como tener una membresía de un club. También en el mundo se han metido prendas, se han metido música mundana, etc. Se ha dejado, como decía nuestro hermano Dani, se ha dejado las profecías, las bestias, los eventos finales, la ley dominical. Hasta los escritos de la hermana Juárez se han dejado a un lado. Dicen que son alarmistas hablar de todas estas cosas, que no tendríamos que hablar de eso, sino del amor de Dios. Y la iglesia lamentablemente está dormida. La iglesia adventista lamentablemente por lo general está dormida, porque estas cosas se han dejado a un lado. Hermanos, con una religión así, si no nos estamos preparando a nosotros y a nuestras familias para lo que se viene, no puede tener la fuerza espiritual suficiente para consagrarse completamente a Dios. Y si nosotros no nos estamos consagrando completamente, no nos queremos consagrar completamente a Dios, hermanos, ¿qué hacemos acá? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Para qué? Hermano, con una religión donde el tiempo para Dios es 4 días al mes y medio tiempo, no nos vamos a salvar ni queriendo, hermanos. Con una religión de 4 días al mes y de medio tiempo, no nos vamos a salvar ni queriendo, hermanos. Lamentablemente. Así que vemos cómo el diablo ha usado todos estos métodos para mantenernos encarcelados. Fíjense que el Espíritu de Profecía dice, por medio de la contemplación nos transformamos. Pero estos sagrados preceptos a los cuales Dios reveló a los hombres, su perfección y santidad, son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que en consecuencia vea el enfriamiento y la piedad en las iglesias. Básicamente está diciendo que lo que nosotros contemplamos, a eso nos transformamos y por eso está pasando todo esto en la iglesia. Voy a saltar algunas citas porque ya se nos fue el tiempo, pero básicamente dicen lo mismo, que mientras nosotros contemplamos algo, cuando nosotros miramos algo, nos vamos a ir transformando a eso. Por eso estaban los presos así como estaban en la cueva, porque al mirar esas sombras se estaban conformando a eso. Así que vemos cómo lamentablemente eso es así y el Espíritu Profecía lo apoya. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Esta es de la última parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presten mucha atención a esta cita, porque acá está la respuesta. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, el avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Básicamente lo que le pasó al prisionero cuando se lo fue liberado. Cuando él fue liberado, experimentó un reavivamiento espiritual. Ahora, la reforma significa una reorganización, dice el Espíritu de Profecía. Un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. Básicamente está diciendo, una vez que somos liberados de esa falsa realidad, de esa fortaleza, de ese matrix, tenemos que ¿qué? Reorganizar, cambiar ideas, teorías, hábitos, prácticas, o sea, tirar la casa abajo. Hermanos, la casa no sirve, la construcción que tanto nos gusta, la pintura en la pared,
la reliquia del abuelo, la pintura que me dio la iglesia, el adorno de mi mamá, lamentablemente, hermanos, no sirve. Hay que tirar todo abajo, porque eso está influyendo a nosotros que vivamos en una falsa realidad. Solo cuando la mente humana está libre de la influencia que la pervierten, pueden recibir las lecciones de Cristo. Solamente cuando nosotros nos demos cuenta que eso son sombras, que eso no es verdad, que está siendo manipulado por el diablo, cuando nos demos cuenta de eso, entonces vamos a poder percibir que existe una realidad afuera mucho mejor. No se compara con esto que estamos viendo, que son las lecciones de Cristo, la religión verdadera. Y ahora le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos bíblicos y terminamos, que van a resumir la respuesta a lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan lo que decía Salmo? Si Dios nos construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Hermanos, si esa casa, esa fortaleza, esa falsa realidad está construida por otro que no sea Dios, en vano sirve que sigamos construyendo, que sigamos remodelando, que sigamos pintando, para nada. Tiene que estar basada la casa en Dios, en la roca que es Jesucristo. Miren cómo podemos hacerlo. La Biblia dice en Jeremías 23, 29, mi palabra es como fuego, es como un mazo que parte las piedras. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a partir esas piedras, esa fortaleza, esa cueva? La palabra de Dios. Mi palabra, dice el Señor. Segunda de Corintios dice, unamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Miren lo que dice ahora, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Hermanos, la Biblia nos da específicamente la respuesta a esto, hermanos. Usar las armas poderosas de Dios para destruir las fortalezas, dice, del razonamiento humano. ¿Quieren destruir esa cueva? ¿Quieren destruir esa fortaleza, esa falsa realidad? Usemos las armas poderosas de Dios que la van a derrumbar. Filipenses dice, para concluir, hermanos, enfoquen su pensamiento hacia todo lo que es verdad, noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar, dice esta versión. Enfoquémonos en eso, no nos enfoquemos en las sombras, hermanos. Son sombras que no son realidad, son manipuladas. No nos enfoquemos en eso, no perdamos tiempo en esos entretenimientos, en la educación, en las enseñanzas de la familia, en la sociedad, no. Enfoquemos todo lo que sea puro, amable, admirable, justo, de virtud, en esas cosas, enfoquémonos. Y Romanos dice, y estos versículos me encantan, Romanos dice, en la versión Reina Valera contemporánea, Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Lo mismo, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El mismo lenguaje que estamos hablando desde el principio. No nos enfoquemos en las sombras, en las costumbres de este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Tiremos todo abajo, empecemos de nuevo. Y estos son los últimos versículos. Y me gusta el de abajo de Apocalipsis. Bueno, vamos a leer el de Corintios también. Dice, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo vamos a hacer? Transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando dejemos de mirar esas sombras, cuando dejemos de contemplar esas sombras, y miremos como en un espejo a cara abierta la gloria del Señor, vamos a ser transformados a su imagen. Suplantemos todo. ¿Quieren escuchar música? Hay música cristiana. ¿Quieren ver películas? Hay películas religiosas, hay películas de la Biblia, hay películas cristianas. ¿Quieren divertirse? Hay deportes sanos que uno puede practicar con su familia. Está la naturaleza, están, no sé, zoológicos, etcétera, diferentes cosas. Hermanos, tiremos todo abajo y empecemos a construir de nuevo, pero ahora bajo una base sólida que es Cristo Jesús.
Podemos seguir haciendo las mismas cosas, pero no contemplando a sombras, sino contemplando ahora la realidad. ¿Por qué volver a ver esas sombras? ¿Quién quisiera volver a ver esas sombras? Yo no quisiera. Es más, yo quiero volver a esos prisioneros y decirles, esto no existe, esto es mentira, vamos arriba, allá hay algo mejor. ¿Por qué? Porque miren cómo dice Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, Dios, Jehová, Yahweh, que está sentado en el trono, Él hace nuevas todas las cosas, hermanos. Espero que nosotros podamos en esta mañana llegar a una decisión, porque ahora que yo les dije todo esto, tenemos que decidir, ¿nos quedamos ahí contemplando las sombras, discutiendo de las sombras, analizando las sombras, siendo manipulados por el diablo y por cosas que no tienen importancia? ¿O vamos a elegir tirar todo eso abajo y salir, hermanos, a la realidad, a la verdad, que es Jesús, la Biblia y sus enseñanzas? Hermanos, la decisión queda para cada uno de ustedes. Espero que elijamos lo correcto. Que Dios les bendiga.